Dios les bendiga, mi gente. Gracias por conectarse a Cambiando Vida. Hoy en un nuevo episodio de Tome Nota, en cual el tema estaremos hablando de el Evangelio, junto al pastor Kiri, mi papá, y que pastorea, ya lo hemos dicho en el podcast anterior, que pastorea allá en Indiana, en la iglesia Reca, y fundador del ministerio misionero Pescadores de Hombres. ¿Cómo estamos, pastor Kiri? Amén. Dios les bendiga a todos. Estamos bien, gracias a Dios. Estamos en victoria, peleando la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna y seguimos hacia adelante, enseñando y diciéndole a las vidas que hay un Cristo que sana, que salva, que bautiza y que viene pronto. Amén. Amén, amén. Bueno, antes de seguir aquí, por favor, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase, dale like y comenten en los comentarios alguna pregunta que quieran hacer, algo que escucharon y quieren más información. También aconsejo y sugiero que eh, si tienen alguna otra pregunta y no se pueda llegar a nosotros, por favor, vayan a donde el pastor de su iglesia principal y cualquier inquietud, cualquier pregunta que tenga, le pregunten a ellos. Amén. Eh, Pastor Kiri, Dígame. ahora entrando en el tema del Evangelio, ¿qué significa la palabra Evangelio? Que muchas veces lo mencionamos, pero entiendo que hay muchas personas que no saben lo que significa la palabra Evangelio. Bien, cuando nosotros hablamos del Evangelio, la palabra original de Evangelio es el Evangelium. Esa es una palabra griega que quiere decir buenas nuevas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos acerca del Evangelio, no es, mientras estábamos platicando acerca de esto, esto no es una palabra particular del cristianismo. Nosotros en este tiempo sí la hemos adoptado como una palabra cristiana, la hemos adoptado para nosotros como tal, pero la palabra es de carácter general cuando se habla del griego y se utilizaba mayormente, había una guerra, en el tiempo de los griegos, por supuesto, ¿verdad? Estamos hablando de esto. Había una guerra y entonces cuando el ejército ganaba la batalla, pues entonces enviaba un mensajero a la ciudad original y decía, y estaban aclamando Evangelium, Evangelium, ¿verdad? Buenas nuevas, buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Que habían ganado la batalla, que habían triunfado en la guerra. Así que cuando nosotros hablamos del Evangelio en nuestro ámbito cristiano, estamos específicamente hablando de las buenas nuevas de salvación en un mundo donde prácticamente no escuchamos buenas noticias, en un mundo donde nosotros abrimos una página del internet para ver las noticias, para leer las noticias, o en el televisor, o en la radio, donde quiera que sea que usted oye las noticias. Y no hay buenas nuevas. Es bien raro que haya una noticia que le agrade, ¿verdad? Que sea buena. Siempre hablan noticias de guerra, noticias de matanza, noticias de necesidad, noticias de cómo está la economía, que no está muy bien, noticias cómo está el gobierno, que está corrupto. Eh, y no hay buenas noticias, pero el Evangelio son buenas noticias, o sea, buenas nuevas. Y dice, para todo aquel que cree, ¿verdad? Especialmente para la persona que acepta el Evangelio, que acepta la palabra del Señor y acepta a Cristo como Salvador de su alma. Todo eso, esas son las buenas nuevas, ese es el Evangelio. So, esta palabra prácticamente, usándole el significado, Ujú. bueno, en el tiempo del Nuevo Testamento, que es donde más se escucha esta palabra, ¿verdad? Si yo no me equivoco, eh, esta palabra entonces es adoptada, porque en aquel tiempo pues se usaba mucho lo que es el lenguaje griego, ¿verdad? Ujú. El, el- y el arameo, lo que se usaba mucho en el tiempo de Pablo, de Pedro, ¿cierto? Sí,
En el Antiguo Testamento no se recuerda que en el Antiguo Testamento lo que se usa era el hebreo, ¿verdad? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Por lo tanto, la palabra evangelio la encontramos principalmente en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Y la encontramos desde lo que llamamos los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Encontramos palabras de la palabra evangelio en estos escritos y aún en los escritos del apóstol Pablo y demás, y encontramos la palabra evangelio, pero como dijimos anteriormente, la palabra evangelio prácticamente es una palabra griega, no vamos a encontrarla así como tal, evangelium, no la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Amén, amén. Entonces, Pastor Kiri, ¿cuál es el objetivo del evangelio? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Yo sé que usted dijo que la base es la muerte y la resurrección de Cristo, pero ¿qué objetivo? El evangelio está interconectado con lo que hablamos en el episodio anterior, con la salvación. Amén. Bueno, el evangelio como tal, como dije, como son buenas nuevas. Así que el evangelio tiene que estar conectado con la salvación, tiene que estar conectado con la soteriología cristiana. Cuando nosotros decimos cuál es el objetivo del evangelio, el evangelio tiene un solo objetivo, ¿verdad? Y de ese objetivo pues se ramifica a muchas cosas. El objetivo del evangelio es que el hombre pueda entender su condición, ¿verdad? Nuestro orgullo, el yo, no nos permite ver más allá. Cuando nosotros escuchamos el evangelio, escuchamos las buenas nuevas y escuchamos, como dijiste anteriormente, ¿verdad? Un evangelio, como dice en Corintios el apóstol Pablo, predicándonos acerca de la palabra, dice que el evangelio tiene 3 componentes específicos, ¿verdad? El evangelio tiene que estar compuesto de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si el evangelio no tiene esas 3 cosas, pues no es evangelio. Por eso es que cuando nosotros nos vamos a los escritos, ¿verdad? Que le decimos los evangelios, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, le llamamos los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque en estos 4 libros está específicamente la vida de Cristo, y está específicamente la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Pero entonces, cuando nosotros hablamos acerca de cuál es el objetivo, estamos mirando que el objetivo del evangelio es que el hombre reconozca su condición caída. En el episodio anterior nosotros hablamos acerca de la salvación y dijimos que el hombre, y cuando decimos hombre también nos referimos a la mujer, ¿verdad? El hombre está viviendo en una naturaleza caída. ¿Caída por qué? Pues como dijimos en el episodio anterior, el hombre decidió desobedecer a Dios, obedecer al diablo, y al hacer esto, pues automáticamente cayó de la gracia de Dios, hubo una ruptura en la comunión con Dios y el hombre quedó en esta condición. Ahora tenemos que entender una cosa, y cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que entender que nosotros no estamos pagando las culpas de Adán, ¿verdad? No quiero meterme mucho en esto porque entonces estaríamos entrando en el episodio que grabamos anteriormente, ¿verdad? Pero nosotros no estamos pagando las culpas de Adán, nosotros, y yo lo pongo de esta manera, como lo que se conoce como un crack baby, ¿verdad? Un crack baby, que es un bebé de crack. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mamá estuvo utilizando crack mientras estuvo encinta, y todos esos tóxicos quedaron en el bebito, y cuando el bebito nace, pues el bebito nace con esa condición, ¿verdad? El bebito nunca tomó crack, nunca fumó el crack, nunca hizo droga, sin embargo es afectado por el hecho de que la mamá utilizó la droga mientras estaba en el embarazo. De la misma manera, nosotros como raza humana no estamos pagando las deudas de Adán, pero hemos sido afectados por el pecado que él cometió. Por eso es que somos una naturaleza caída. El evangelio nos hace mirar ese panorama.
estamos afectados por el pecado, estamos en una naturaleza caída, no podemos sobrevivir si no es a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Esa es la buena nueva que nosotros traemos no solamente a la iglesia, sino a todos aquellos que están afuera, que están necesitados del evangelio, están necesitados de las buenas nuevas en un mundo que la realidad es que no está escuchando buenas nuevas. Amén. Y ¿cuán importante es anunciar esas buenas nuevas? Bueno, es de suma. Esta pregunta lo hago porque sabemos que dentro del mundo cristiano, pues es importante, pero cuán importante en ti es predicar y debería ser en un cristiano esta buena nueva. Es que esto es una carga impuesta, ¿verdad? Es una carga impuesta. El Señor nos llamó con este propósito. O sea, nosotros precisamente hoy estábamos predicando en la iglesia y estábamos predicando de que nosotros no podemos hacer como aquellos leprosos que estaban en la puerta de Samaria, que el ejército enemigo estaba rodeando la ciudad estaba muriéndose de hambre y estos 4 leprosos dijeron, no podemos quedarnos como estamos, si nos quedamos aquí, pues vamos a morir, si entramos a la ciudad vamos a morir, pues vamos a irnos al ejército enemigo. Y a lo mejor ellos nos dan la Biblia y si pues nos dan la vida que viviremos y si nos matan, pues moriremos, pero no podemos quedarnos como estamos. De esa misma manera, nosotros tenemos que mirar que el evangelio para nosotros que creímos, para nosotros que hemos aceptado a Cristo como Salvador de nuestra alma, es una carga impuesta. Tenemos que hacerlo, no podemos quedarnos como estamos. El apóstol dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos que hacerlo, no es opcional, ¿verdad? Para otras cosas pueden ser opcionales, pero para nosotros no puede ser opcional en nosotros predicar el evangelio, en nosotros anunciarle a las vidas que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo viene pronto, que Él murió por nuestros pecados, que Él nos compra con su sangre, que Él nos da nueva vida. No es opcional, es una carga impuesta que tenemos que hacerlo y unos pues lo hacen de alguna manera, otros lo hacen de otra, ¿verdad? Mucha gente no tiene el don de la palabra, de la oratoria, ¿verdad? Tal vez muchos no tienen la plataforma que tienen otros, por lo menos en la iglesia. Muchos no suben al altar a predicar, ¿verdad? Como nosotros los pastores que subimos todos los domingos a predicar y en la semana podemos enseñar acerca de la palabra y demás. Pues muchos no tienen esa plataforma. Muchos como dije, no tienen el don de la oratoria, de hablar y pararse en la calle y hablar o en el trabajo y hablar. Y muchos lo hacen también con un tratado, ¿verdad? Con un papelito, un tratado que anuncia el evangelio. Hay diferentes maneras de nosotros predicar el evangelio, pero no es opcional. Es una carga impuesta y tenemos que hacerlo, porque para eso fue que nos llamó el Señor. Bueno, y entonces, entrando a eso, hay una parte en la palabra que Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Amén. Y entonces, desde el punto de vista del ser humano, ¿por qué hay personas? O sea, si Pablo dice que no se avergüenza, es porque hay muchos de nosotros que se avergüenzan de predicar el evangelio. ¿Por qué será eso? ¿Y por qué no debemos de avergonzarnos del evangelio? Bueno, es que el evangelio para los que se pierden es locura. Eso es de ahí. Nosotros, una persona se avergüenza de algo, de hacer o de decir algo, cuando tal vez lo que está diciendo o lo que está haciendo es dudoso, ¿verdad? No tiene un fundamento. Entonces se puede avergonzar de eso. Una persona se puede avergonzar de algo cuando lo que está haciendo está mal, ¿verdad? Que no está bien ni moral ni espiritualmente. Una persona se puede avergonzar de robar,
¿verdad? Y por eso es que la persona que roba, ¿verdad? O aunque hoy día pues lo hacen abiertamente, pero mayormente los que roban lo hacen de noche, ¿verdad? Para que nadie los vea. ¿Por qué? Porque se avergüenzan de lo que están haciendo, porque la realidad es que lo que están haciendo ellos entienden, ellos saben que moralmente está mal, que espiritualmente está mal y que la justicia tanto terrenal como espiritual lo condena. So, cuando el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, en el libro de Romanos, en el primer capítulo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al gentil, ¿verdad? Al griego. So, el apóstol Pablo entiende realmente que hay autoridad, que hay poder en predicar, en anunciar el Evangelio. Y por eso no se avergüenza, porque es una realidad, lo que estamos hablando es una realidad. La historia confirma que sucedió, ¿verdad? Esto no es una cosa que se hizo en una esquina, que se hizo en un lugar escondido, sino que la historia misma nos confirma acerca de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Entonces, por lo tanto, siendo de esa manera, no tenemos por qué avergonzarnos. Hay cristianos que se avergüenzan porque tienen miedo y no están viviendo esa vida como nos manda la palabra. Por lo tanto se avergüenzan y no están firmes, es la palabra correcta. Hay personas, como dije, que se avergüenzan, sí, se avergüenzan del Evangelio. Se avergüenzan porque no tienen unas creencias firmes, su fe no está puesta en Jesús, sino tal vez está puesta en las cosas extras, ¿verdad? En las cosas, en las añadiduras y no justamente en Jesús. Pero el apóstol Pablo sabía en quien él había creído. El apóstol Pablo había vivido una experiencia real. Él había sido libertado de la cárcel de la religión. Él vivía una religión, él era fariseo. Sí, así que el Señor lo libertó de esa cárcel de la religión y lo llevó a predicar la palabra. Y él entendía por la palabra que esto no es solamente un cuento de camino. Él entendía que la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la muerte de Jesús, la sepultura y luego la resurrección de Jesús fue una cosa real. Por lo tanto, ya cuando él vino a conocer el Evangelio, ya Cristo había muerto y él había escuchado que había resucitado, ¿ok? Pero tal vez porque la religión a él no le permitía ver más allá, él tenía un velo delante de sus ojos que no le permitía ver la realidad. Pero cuando él iba camino por el desierto, dice la palabra, que yendo de camino vino una luz del cielo, lo rodeó y una voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él vio, y él lo relata en el libro de los Hechos, lo relata, ¿verdad? De que él tuvo una conversión, de que él realmente vio al maestro, que por eso es que él tiene un apostolado, porque él vio al maestro, aunque los demás que estaban con él dicen que oyeron la voz, pero no vieron a nadie, pero él lo vio, él vio al maestro y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces, te dar patadas contra el aguijón. Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El apóstol Pablo entendía que hay una autoridad, que hay un poder en el Evangelio. Y por eso él lo dice, el Evangelio, no me avergüenzo porque esto es poder, esto es una autoridad para salvación a todo aquel que cree, para una libertad para todo aquel que cree. El Evangelio es una realidad, el Evangelio no es un cuento de camino o una fábula que alguien se inventó para escribirla y plasmarla en los libros, en los escritos. Amén. Pero bueno, esto viene ya desde allá, porque a veces pienso que también se avergüenza porque lo pueden coger como de loco. O ¿sabes? Mira este que cree en una persona que murió y resucitó. Mira este que cree que ese hombre era el hijo de Dios. Mira este loco. Entonces las personas se empiezan como que a avergonzar sobre eso. Pero el pasaje que estábamos hablando era Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, en esos términos está hablando a su pueblo primero y después a todos nosotros
que caemos ahí en lo que es el griego, que lo que es fuera de su pueblo. O sea que estamos incluidos en eso. Dice, porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Yes. El creer, ¿sabes? Yo lo pondría así, tú sabes, es fácil predicar el evangelio. Yo sé pues, yo viví toda mi vida contigo. Yo sé que yo te he visto en la calle, te he visto predicando, pero el sentir ese rechazo del evangelio, el sentir ese que tú estás en la calle predicando o estás, por ejemplo, cuando ustedes hacen lo que llama la obra que ustedes tienen en su iglesia de Street Life, que van a una de esas personas que están ahí y le niegan el evangelio o no lo acepta y muchas veces lo rechazan de manera, tú sabes, una forma no agradable. La pregunta viene, ¿es fácil? Bueno, si el evangelio fuera fácil, okay, Oraría. si el evangelio fuera fácil, la iglesia estuviera llena, ¿verdad? La iglesia estuviera llena. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, yo vi una película y lo he testificado en la iglesia, una película hace muchos años atrás. Y esta película relata cuando vino la guerra, que enviaron a todos los hombres a la guerra, pues los que se quedaron acá en los Estados Unidos, y estoy hablando de la guerra en Estados Unidos, ¿verdad? Que no me acuerdo si era la Segunda Guerra Mundial o era Vietnam, no, realmente no recuerdo cuál de las guerras. El asunto es que envían me imagino que era la Segunda Guerra, envían los hombres para allá, los que se quedaron en Estados Unidos no tenían entretenimiento porque el entretenimiento de aquel entonces era el béisbol, era el juego de pelota, ¿no? Hay personas que pelota le llaman al fútbol, pero era el béisbol. Entonces, como no había entretenimiento, a alguien se le ocurrió hacer la clase femenina de béisbol. Hacer la clase femenina de... Entonces empezaron a entrenar a las mujeres que se quedaron en la casa porque sus esposos habían ido a la guerra, ellas no tenían mucho que hacer, pues entonces empezaron a entrenarlas para que jugaran pelota. Hicieron el equipo femenil de béisbol y fue algo apoteósico, fue algo que sacudió los Estados Unidos de una manera tremenda, empezó a tomar auge y demás. Y me acuerdo que en esta película en particular había una jugadora que precisamente en Indiana, aquí donde estamos, es que comenzó este asunto y hay un museo acerca de la liga femenil de béisbol. Una jugadora de béisbol que muy prominente, resaltó por encima de todas las demás. Y cuando terminó el season, cuando terminó la temporada de béisbol, ahí entonces habían mandado a su esposo de regreso a los Estados Unidos porque el esposo pues había quedado herido en la guerra y necesitaba ayuda, ¿verdad? Vino cojo, necesitaba ayuda para caminar. El asunto es que cuando el dirigente del equipo de ella viene donde ella le dice, te esperamos el año que viene. Y ella le dice, yo no voy a jugar el año que viene. No voy a jugar el año que viene. Y él le dijo, pero ¿por qué? Mira, tú eres una buena jugadora, tú eres muy prominente. Y ella le dijo, es que mi esposo vino de la guerra, vino herido de la guerra y necesita ayuda. Y él le dijo, pues sí, tú puedes ayudarlo a él, pero también puedes jugar pelota. Eso no te impide jugar pelota. Y ella le dijo, es que jugar pelota es difícil. Jugar béisbol es bien difícil. Y él le dijo, es que tiene que ser de esta manera porque si fuera fácil todo el mundo jugaría pelota. ¿Verdad? De la misma manera, el ser cristiano, el predicar el evangelio, el estar en Cristo, no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo fuera cristiano. Y no solamente cristiano de nombre, estamos hablando de cristiano de una relación, de una vida con Dios, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos que entender
que sí, la palabra nos dice bien claro, y a mí me encanta estas pláticas, me encantan, porque cuando nosotros hablamos de la palabra, esto debe ser un regocijo para el cristiano. Y le dice, el Señor le dice a sus discípulos que echen sus cargas sobre Él, ¿verdad? Y toma mi yugo, dice, porque ligero es mi yugo y es liviana mi carga. ¿Okay? Con todo a que es ligero el yugo y con todo a que es liviana la carga, con todo sigue siendo yugo y sigue siendo carga. Con todo, por más liviana que sea, es yugo, y por más liviana que sea, sigue siendo una carga. Porque tenemos que entender que el evangelio, vivir la palabra y predicar el evangelio no es algo fácil, no es algo ligero, es una convicción que tenemos que tener. Yo no puedo proyectar algo que no tengo. La salvación que viene a través del evangelio es algo real, y eso es lo que yo tengo que proyectar a aquel que está escuchando la palabra, aquel que está escuchando cuando estoy predicando en la iglesia, cuando estoy enseñando, cuando estamos en la calle. Ellos tienen que entender, wow, ese hombre está predicando y parece que lo que está predicando es una realidad, porque lo está predicando con ese auge, con esa convicción de que lo que está diciendo es algo real. Por más difícil que sea, ¿verdad? Para algunos es más difícil que para otros, por lo menos aquí en Estados Unidos, el predicar el evangelio se está haciendo difícil en el sentido porque hay persecución, aunque no lo creamos, está habiendo persecución en contra de la iglesia. Se están haciendo leyes que en realidad pues van en contra de nuestras creencias cristianas. Pero hay cristianos que la tienen más difíciles que nosotros, hay cristianos en el otro lado del mundo, en el Middle East, allá cristianos en el África, cristianos en Arabia y en todos estos países árabes que es prohibido predicar el evangelio, ¿verdad? Con todo y eso, muchas personas mueren predicando el evangelio, con todo y eso, muchas personas están presas por predicar el evangelio, y con todo y eso, el evangelio corre por las calles, ¿verdad? Y gente viene a los caminos del Señor, gente se convierte a Cristo por el evangelio. Sí, y incluso hablando de todo un poco, incluso me acuerdo que usted antes, si iba a la calle a predicar, ya casi no se puede hacer eso. Ya casi no se puede ir a la calle a predicar sin que te llamen la policía. So, Sí, yo me acuerdo, Aaron, yo me acuerdo cuando ustedes eran pequeños, ¿verdad? Cuando ustedes eran pequeños, yo principalmente a ti te tomaba de caballito aquí en los hombros y íbamos con un paquete de tratados. Íbamos predicando por la calle y diciendo, mira, Cristo te ama, acepta a Cristo como Salvador de tu alma, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre por ti. Y íbamos repartiendo tratados, y la gente pues en aquel tiempo aceptaba los tratados, pero habían otros que hacían la misma cara, tan pronto agarraban el tratado, ellos pensaban tal vez que era algo de un especial que había en una tienda, ¿verdad? Pero cuando miraban que hablaba de Cristo, ahí mismo lo rompían en la cara y lo tiraban. Eh, eh, so, sí, ¿verdad? Hemos estado en esto bastante tiempo. El Señor nos ha llamado a esto, y tenemos que hacerlo. No hay opción. Tenemos que hacerlo. ¿Sabe? no, Me claro, gusta hacerlo. amén, amén, ¿no? Y ahora que estamos en los medios de las redes sociales, yo pienso que el cristiano debería, ¿sabes? No es algo obligatorio, pero usarlo, estos medios, aprovecharlos, ¿ves? Y que hay tantas cosas que ponen y eso, pero yo veo que hay muy pocas que son cristianos, amén, que se meten en profundidad del evangelio, y yo pienso que deberíamos aprovechar estos medios para predicar ese evangelio, ya que, ok, nos quitan de las calles, pues mira, vamos a meternos donde la mayoría o la gran mayoría de la gente está metido, que son las redes sociales, y vamos a predicar este evangelio. Vamos a predicar sobre Cristo, sobre lo que hizo por nosotros. Amén. Amén, 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 amén. So,
yendo a eso, ¿qué produce el evangelio en nosotros? ¿Qué es lo que hace en nosotros tanto el predicar como el recibir el evangelio? Bueno, el evangelio tiene un doble efecto, ¿verdad? El evangelio tiene un doble efecto. El evangelio tiene un efecto para el que no conoce a Cristo y tiene un efecto para el que ya lo conoce, ¿verdad? Sobre el evangelio, el efecto que trae el evangelio a la vida del pecador, ¿verdad? Eh, el efecto que trae es que trae un conocimiento, un reconocimiento, mejor dicho, de quién es Él, del estado en que se encuentra, de que, como dice en Juan capítulo 15, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, que habla acerca, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, y, ¿verdad? Y Jesús es la vid verdadera, nosotros somos solamente pámpanos, nosotros somos solamente las ramas de esa vid, ¿verdad? Y nosotros fuera de él nada vamos a hacer. So, el pecador tiene que entender que a través del evangelio él vive en esa naturaleza caída, que jamás va a poder llegar a la perfección por sí mismo, que jamás va a poder llegar al cielo, a tener esa vida eterna de paz, de tranquilidad, de gozo, de alegría, si no es a través de Cristo. Eso es lo primero. Entonces, cuando él reconoce esto, entonces es como cuando Pedro predicó allá en el libro de los Hechos, que predicó acerca del Evangelio, cuando el Nuevo Testamento, el Pentecostés, el día del Pentecostés, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, y eran algunos 120, y dice que comenzaron a irse por las calles a predicar la palabra, y comenzó Pedro y dice, varones Galileo y todo lo que habitáis en Jerusalén, oíd esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto que ustedes están viendo aquí no es que están ebrios, no es que están borrachos, sino esto es lo dicho por el profeta Joel cuando dijo, en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Y empieza entonces a predicarle acerca del evangelio, tanto de las profecías del Antiguo Testamento como con lo que pasó con Jesús. Y luego que él termina de predicar, aquella gente se sintió compungido de corazón, le dolió el corazón y le dice, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Y él le dice, bueno, acepte cada cual a Jesucristo como Salvador de su alma. Lo estoy diciendo en palabras de nosotros, ¿verdad? Y se ha bautizado para el perdón de pecados. El evangelio trajo en estas vidas un reconocimiento de quiénes eran, de lo que hicieron, y trajo entonces ese convencimiento. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, el evangelio mismo te lleva a qué es lo que tú puedes hacer. Te lleva a conocer a Cristo como Salvador de tu alma, para que entonces tus pecados sean limpiados. Esa es la primera etapa del evangelio. En nosotros, el evangelio, en el cristiano, el evangelio dice que trae, el apóstol Pablo decía, un cada vez y más excelente peso de gloria. Cuando nosotros leemos el evangelio, cuando nosotros escuchamos el evangelio, cuando nosotros predicamos el evangelio, como que sentimos la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Somos llenos de esa bendición de Dios y queremos acercarnos más a Cristo, ¿verdad? Queremos acercarnos más a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que se nos enseñó para que nosotros viniésemos a los caminos del Señor fue una realidad. Ahora estamos viviendo esa realidad. La estamos viviendo y queremos acercarnos a esa gloria. Es algo bonito cuando aceptamos ese evangelio. Te podría también decir como testimonio mío, ustedes me criaron en el evangelio, pero y pues me descarrié por un tiempo, pero no fue que hasta que yo recibí y yo tomé la decisión y recibí ese mensaje, amén, ese llamado cuando Dios te llama Amén. y lo sentí en mi corazón. Muchas veces digo es algo inexplicable, porque es un sentimiento que uno no puede explicar, y en el corazón de uno. Y ahora mismo, bueno, llevo ya desde los 24 años, tengo 38, so, llevo bastante tiempo. Amén. So, Amén.
Amén. Ajá. Y Y lo que falta. come y bebe porque largo camino te resta. Entonces, así mismo es. Entonces, tú sabes, he aprendido a no, que es real, es más real de lo que uno piensa. No me avergüenzo. No, no, no. Y no echo para atrás. Porque es Aleluya. algo que ya está incrustado en mi vida. Ya es algo que el Señor me ha llamado para Él y me ha cogido para Él. Y, y ha hecho tantas cosas bonitas conmigo. Y yo sé que ahora que estamos comenzando. Esto no se termina y cada vez se pone un poquito más y un poquito más, pero es porque la victoria que viene es más grande. Eso So, es así. ese es las buenas nuevas. Amén. Y no, no es fácil, pero con Cristo se puede. Amén. 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 Entonces, Pastor Kiri, habíamos hablado un poquito en las primeras preguntas sobre que Cristo es la base del Evangelio, pero eh, eh, hay muchas religiones y hay inclusive dentro de la misma doctrina cristiana, que, que usan de base otras cosas, otros medios. Eh, pero la base, ¿cuál es la base del Evangelio? El Evangelio de salvación, ¿cuál es la base? Bueno, cuando nosotros hablamos de la base, nosotros estamos hablando de un fundamento. Uno no echa un fundamento cuando la construcción va a mitad o cuando usted está terminando la construcción. El fundamento se echa al principio. Esto es lo que sostiene la casa completa o el edificio completo, ya sea una casa, ya sea un edificio de 2, 3, 4 plantas, ya sea un edificio, un rascacielos, como decimos, ¿verdad? Los edificios estos que tienen sobre 100 pisos. Pues no importa cuán alto sea el edificio, el fundamento o la base se echa primero de acuerdo a la construcción que usted va a hacer, ¿verdad? So, de la misma manera, la base de nuestro evangelio es Cristo. No importa lo que digan todos los demás, no importa lo que digan las demás religiones, no importa la base de las demás creencias, nuestra creencia cristiana, la base de nuestra creencia cristiana es Cristo. Y ese es el evangelio, ¿verdad? Cristo es el evangelio. Por eso es que, como dijimos anteriormente, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se le conocen como los 4 evangelios. E inclusive, como dijimos anteriormente, en el Antiguo Testamento hay un libro que se conoce como el libro del profeta Isaías, y ese libro se le conoce ya sea como el quinto evangelio o como el otro evangelio, ¿verdad? O el evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el profeta que más habla acerca del Mesías es el profeta Isaías, ¿verdad? Y al hablar del Mesías, aunque no lo habla por el nombre de Jesús, está hablando de la vida del Mesías. Entonces, estaba predicando y escribió acerca del Evangelio. Bien, en los 4 evangelios, en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que son los 4 evangelios, la base de cada uno de estos libros es el nacimiento, la vida, enseñanzas, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Esa es la base. Se tiene que echar esa base. Eso es lo primero, se tiene que echar esa base. Es Cristo la base. Ahí es que todo el edificio bien construido, bien formado, se va levantando. Si no tenemos la base, el edificio se va abajo. Si nuestra base es las riquezas, ¿verdad? Como en el día de hoy, que hay alguien que predica de Cristo, pero la base de ellos no es Cristo. La base de ellos es la riqueza, ¿verdad? Porque quieren hacerse ricos a través del evangelio. La base de ellos no es Cristo, la base de ellos es la riqueza, ¿verdad? Si la base de ellos son las riquezas, entonces ese edificio se cae. Ese edificio no tiene buen fundamento. ¿Por qué? Porque el evangelio de ellos, las buenas nuevas de ellos, no es Cristo, sino que otras cosas están dando fuera del centro, ¿verdad? Están errados, están erráticos, no están dando en el centro. Nuestra base del evangelio tiene y debe de ser Cristo. Bueno, de hecho, Cristo es la base desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Amén.
y es la base y es el, el puente en que nosotros podemos llegar al Padre. Amén. No hay otro camino. No, por eso mismo que estábamos hablando ahorita, que la salvación y el evangelio van interconectados. Yo pienso que todo va interconectado. Pero yo más la salvación y el evangelio, porque no hay otro camino. Y no hay otras buenas nuevas, no hay no otras noticias, sino que Él vino, dio su vida y resucitó, que Él está vivo, que es lo más importante. Él está vivo, no es que está muerto, no es que murió y... Porque si muere y se queda es como uno de nosotros, sino que no, que resucitó de entre los muertos y Él viene otra vez. Que esa es este es ¿cómo que se llama eso? The Es la, final. la esperanza de gloria, esa es la esperanza de gloria, de que Él viene Esperanza. por segunda vez para buscar a su iglesia, para buscar los suyos. Esa es la esperanza de gloria. Amén. Que el evangelio es como decir un spoiler. Es decir, que te estoy spoileando como dicen en la película. Aunque no es una película, pero sabemos que al final Él gana. Bueno, Él ya ganó. Amén. Él ya ganó lo que estamos esperando nosotros que Él venga por nosotros, pero Él ya ganó. Y esa es la buena nueva. Amén. Ya para entrar en más o menos en lo final del podcast, ¿quién fue la primera persona que al predicar el evangelio? La primera persona a predicar el evangelio. Bien, debido a lo que estamos hablando, si nosotros miramos entonces, como dijimos anteriormente, el evangelio, ¿verdad? El profeta Isaías habló del evangelio en el Antiguo Testamento, de las buenas nuevas. Pero cuando nosotros hablamos de quién sería la primera persona que predicó el evangelio como tal, podemos decir que fue Juan el Bautista, que fue el precursor de Cristo, ¿verdad? Aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino. El apóstol, Juan el Bautista decía, arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y habló acerca del que viene después de él, dice, hay uno que viene después de mí que era antes que yo, del cual yo no soy digno de desatar encorvado el calzado de sus pies, ¿verdad? Yo bautizo en agua para perdón de pecados, pero les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, si nosotros miramos de esta manera, ¿quién fue el primero que predicó el Evangelio? De esta manera en el Nuevo Testamento sería entonces Juan el Bautista. Pero ahora, cuando nosotros hablamos de Cristo, que Cristo no solamente predicó el Evangelio del reino, ¿verdad? Las buenas nuevas del reino, sino que Él mismo era las buenas nuevas del reino. ¿Verdad? Él no solamente predicó las buenas nuevas del reino, sino que Él era las buenas nuevas del reino. Cuando Él comienza a predicar, cuando Él comienza a enseñar, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, yo soy la luz, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y yo soy el buen pastor. Esas palabras en primera persona de que él, yo soy, el ego emi, ¿verdad? En griego, ego emi, el yo soy, cuando aún lo van a aprender allí en el Getsemaní, que él pregunta, ¿a quién buscáis? Y él dice, le pregunta, a Jesús Nazareno, y él dice, ego emi, yo soy. Y cuando él dice esta palabra yo soy, dice que aquellos que lo iban se cayeron para atrás completamente y tuvieron que, y vuelve otra vez y le pregunta, ¿pero a quién buscáis? Y dice, a Jesús Nazareno, y le dice, ego emi, yo soy. ¿Verdad? El primero en predicar el evangelio en el Nuevo Testamento sería Juan el Bautista, pero Cristo fue el que trajo realmente esas buenas nuevas, porque él no solamente las predicó, sino que él era esas buenas nuevas. Amén, amén. Dice la palabra que Él es la vid. Amén. 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 Que de Él viene todo. El verbo era con Dios y Él es Dios. Yes. Amén. El evangelio es Él. Ese es el evangelio. Cristo. Además, no. Al final todo el contenido se trata de Cristo. Amén.
Amén. La Amén. salvación, Cristo. El evangelio, Cristo. Solamente estamos desglosando lo que, para que tengan un entendimiento profundo sobre lo que es el evangelio, la salvación, pero al final es Cristo. Al final es Cristo. Entonces, eh, ¿cuál fue el primer evangelio que se escribió? Diste mención ahorita de que habían 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero también se dice que Isaías se puede como llamar un evangelio. ¿Cómo es eso? Si este es el primer evangelio o fue Mateo, Marcos, Lucas, Juan y después Isaías, cómo es la cosa? Bueno, como dijimos anteriormente, el libro del profeta Isaías del Antiguo Testamento, que se escribió muchos años antes de Cristo, habla acerca del advenimiento del Mesías. A ese se le conoce como el quinto evangelio, por así decirlo, ¿verdad? Pero de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se dice que el primero que se escribió fue Marcos, ¿verdad? Marcos escribió, y luego que Marcos escribe, entonces lo toma Mateo y lo toma Lucas, ¿verdad? Que solo es lo que se llama los evangelios sinópticos, ¿verdad? Que se miran de la misma manera o se miran igual o en el mismo plano. Porque estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen el mismo contenido. Pero se dice que Marcos fue el que primero que escribió, lo tomó Mateo y lo tomó Lucas como una base para entonces ellos expandir en los escritos que ellos hicieron. Juan no. Juan es un evangelio completamente diferente, por así decirlo, a los primeros 3 evangelios o los evangelios sinópticos, ¿verdad? Y cada uno fue escrito de acuerdo a la intención o a la gente que iba a tomar el evangelio, ¿verdad? Uno fue escrito para los judíos, por lo tanto habla mucho acerca de la ley, habla acerca de las profecías, otro fue escrito mayormente para los griegos, otro fue escrito en general, um, para los romanos, y así sucesivamente fue de acuerdo a la gente que iba a ver o a leer o a escuchar este evangelio en específico, pues entonces fue escrito con esa intención. Nosotros entendemos que sí, aunque hay otras personas, ¿verdad? Otros teólogos que dicen otras diferentes cosas, que fue Marcos y también hubo otra vertiente, hubo otro documento, ¿verdad? Que si mal no recuerdo es el documento Q, le llaman el documento Q, eh, pues puede que esté errado pues no recuerdo muy bien si es así, pero me está que sí. Entonces, pues tomaron a Marcos, tomaron este otro documento, Mateo y Lucas. Entonces, pues de acuerdo a las investigaciones que hicieron, pues entonces expandieron en los escritos del primer evangelio que fue Marcos. Amén, amén. Entonces, ¿y qué es de cuando el Señor habla en Génesis? Vamos para Génesis. Cuando el Señor habla sobre la serpiente y la mujer, pero no meternos profunda, eso no es considerado, aunque sea parte del Evangelio, porque ahí habló como que alguito, como Bueno, que sí, en el Génesis 3:10 me parece que se encuentra eso. Eh, Cuando el hombre cae de la gracia de Dios, cuando el hombre peca, se rompe la comunión con Dios. Entonces, debido a la caída, debido a la desobediencia del hombre, entonces cae una maldición sobre el hombre, ¿verdad? Y por consecuencia, pues la maldición pues también trae castigo, ¿no? Y el castigo que Dios le dio, pues se lo dio tanto a la mujer como al hombre. Al hombre le fue mayor castigo porque Dios le da la orden al hombre y el hombre como cabeza pues recibe mayor castigo por la desobediencia. Pero entonces cuando entramos en esto,
lo del protoevangelio. O sea, protoevangelio lo que quiere decir es el comienzo, ¿verdad? Lo que viene antes del evangelio, que dice, y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, ¿verdad? Dice que es la serpiente es el pecado, es Satanás, y la simiente, ¿verdad? Como una, no como muchos, sino una, la simiente que es Jesucristo. Va a haber enemistad constantemente entre Cristo y Satanás. Dice, esta te herirá en la cabeza, pero tú la herirás en el calcañar. O sea que va a haber una batalla entre estos dos, entre el pecado y Jesucristo, entre la serpiente y Jesucristo, y que va a haber, en esta batalla Jesucristo va a herir a Satanás en la cabeza. O sea que le va a dar un golpe mortal. Pero en esta batalla Jesucristo va a ser también lastimado en el calcañar, o sea, en el talón. Y esto pues lo vemos en el Calvario, ¿verdad? En el Calvario, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, que como dice el apóstol Pablo, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y si no hay pecado, entonces no hay muerte. Y Cristo acabó con el pecado, pues para todos aquellos que lo aceptan, ¿verdad? No para el mundo, sino para todos aquellos que lo aceptan. Esto es aplicado solamente para todos aquellos que lo aceptan. No somos universalistas, que creemos que todo el mundo va a ser salvo, pero sí Cristo muere por los pecados de todo el mundo, pero es aplicable solamente a los que lo aceptan a Cristo o el sacrificio con fe. Así que, y en la batalla, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, en esta batalla de Cristo con Satanás, que Cristo le da un golpe mortal a la serpiente, entonces Cristo también queda herido en el calcañar, no una herida de muerte fatal, ¿verdad? Sino porque Cristo murió en el Calvario, pero no se quedó en la tumba. Dice la palabra que al tercer día, aleluya, estando aún de noche, estando aún de noche, fueron las mujeres al sepulcro y encontraron la piedra que había sido quitada de la tumba. Y dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. So Cristo se levantó. Amén, amén. Pensé que iba a seguir predicando. No, no, es interesante, ¿sabes? O sea, que aunque hayan libros que, que he clasificado como los evangelios, pero el evangelio aún así se predica desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es así. Eso es así. Porque es la vida de Cristo lo que se predica. Amén. Bueno, y les digo, por favor, no se olviden en suscribirse, darle a la campanita, darle like y dejen algún comentario, alguna pregunta o comentario que quieran dejarle aquí en el podcast. Amén. Ya vamos a concluir ahí. Amén, pastor. El tema del evangelio es interesante porque no todo el mundo lo sabe. Muchas veces repetimos lo que se nos dice, lo que nos enseñan sin saber definición ni base ni qué es lo que significa o qué es lo que estamos creyendo. Amén. Y yo creo que Dios nos ha dado todas las herramientas en su palabra para que nosotros podamos indagar. Inclusive nos dan maestros, nos dan predicadores, evangelistas, misioneros que nos predican sobre ese evangelio. Amén. Sobre esas buenas nuevas de salvación. Entonces vamos a hacer una oración para despedir. Amén. Amén. Papi oro la primera, ahora yo oro. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor Padre, primeramente por un día más de vida. Gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu salvación y gracias por tus buenas nuevas, Señor Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado para poder vivir una eternidad contigo, Señor Jesús. Mira este podcast, Señor Padre, bendícelo, Señor Jesús, y que esta palabra llegue y este tema llegue hacia las personas, Señor Padre, que la puede tocar su corazón y puedan entender que tú eres el único camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Gracias, Señor Jesús. Ahora nos despedimos, Señor Padre, en tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. 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 Dios Bueno, me lo yo le bendiga bendiga. a todos.
Amén. Dios te bendiga, Pastor Kiri, y gracias por todo lo que has dado hoy. Amén. Que Dios los guarde. Amén.